Bienvenidos, el día de hoy vamos a desarrollar una cajita editable de popcorn o canchero en el programa PowerPoint. Para ello acá tenemos un modelo ya predeterminado, diseñado cada uno de los elementos e incluso se pueden cambiar los colores, el texto y está trabajado en un tamaño A4. Para poder cambiar cada uno de estos elementos vamos a coger en el lado izquierdo el primer elemento. Seleccionamos el elemento, nos vamos a formato, relleno de forma, más colores. En este caso ustedes pueden optar por cada uno de estos colores. Yo voy a trabajar la temática llama, la temática llamita. En este caso voy a ingresar un código de valor para el color. Cojo el siguiente elemento, me voy a formato de forma y de igual manera personalizado y voy a ingresar los códigos de valor del siguiente color de tonalidad rosada. Ahora, una vez que ya he seleccionado, cojo el tercer elemento, relleno de forma. En este caso ya se me van a apreciar los colores predeterminados y de manera alterna voy a seleccionar los colores. Me voy a relleno de forma y selecciono el color. Y nuevamente cojo en la parte inferior, selecciono los colores de manera alterna, de la misma manera que en la parte superior. Una vez que ya he terminado con los colores, voy a proceder a seleccionar la base del texto, en este caso relleno de forma, y escojo la tonalidad rosada. Prosigo con este arco. Voy a llenar los colores de manera alterna. En este caso voy a continuar con estos colores que anteriormente ya he trabajado. Ahora, en el caso del tercero, sí voy a seleccionar un nuevo color. En este caso me voy a relleno de forma, más colores. Y nuevamente voy a ingresar un código de valor de acuerdo a la temática. Nuevamente cojo el siguiente elemento, me voy a relleno de forma, más colores personalizado y voy a ingresar el siguiente código de valor, en este caso una tonalidad amarilla. Una vez que ya está terminado, prosigo con el siguiente cuadro que viene a ser como el reflejo. Relleno de forma, automáticamente ya se me ha predeterminado los colores que he utilizado anteriormente. En este caso selecciono la forma y me voy a relleno de forma y selecciono el color. Una vez que ya he terminado con los colores, voy a proceder con el cambio del nombre. En este caso el nombre ustedes pueden ingresar cualquier tipo de nombre. Yo voy a trabajar con Roxy. Selecciono, me voy a relleno de texto, escojo el color. En este caso voy a trabajar con esta tonalidad rosa. Procedo con el siguiente elemento que viene a ser como el reflejo. Otra vez relleno de texto, contorno de texto e ingreso el color. Superpongo nuevamente el texto en blanco y así termino lo que es el texto. Una vez que ya he terminado el texto, prosigo con la inserción de la imagen. En este caso me voy a insertar imágenes y voy a seleccionar la imagen en PNG que voy a trabajar de acuerdo a la temática. Selecciono, minimizo la imagen y voy a centrar. Voy a trabajar con zoom para ver al detalle lo que estoy realizando. Nuevamente control C, control V la imagen y voy a llevar a la parte derecha que viene a ser, si bien cuando ustedes arman una cajita tiene que haber dos lados iguales. En este caso voy a trabajar acá en el lado derecho. Voy a centrar la imagen en esta imagen en PNG. En este caso voy a generar una copia puesto que para las cajitas, para los dos elementos que quedan, dos elementos adicionales, voy a insertar también una pequeña imagen. En este caso solamente la cabeza. Para ello voy a girar
y me voy a formato, recortar. Voy a recortar la parte del cuerpo para que me quede solamente la cabeza para poder utilizarlo en este espacio. Voy a proceder a centrar y a girar este elemento y voy a hacer una copia, control C, control V, y lo voy a llevar al siguiente espacio para poderlo trabajar. Una vez que ya he centrado la imagen, ya tengo la imagen, a estas líneas, estas pequeñas líneas, los voy a traer delante. Clic derecho, traer al frente esos elementos para que puedan superponer a la imagen. Nuevamente en esta sección hago el mismo procedimiento, clic derecho, traer al frente. Así, de esta manera ya me quedan todos los diseños. Ahora en la base voy a insertar una textura. Me voy a formato, relleno de forma, y voy a seleccionar una base de textura de acuerdo a la temática que estoy trabajando. Y finalmente ya obtengo esta base y nuevamente selecciono el siguiente elemento, me voy a relleno de forma, imagen. Y selecciono la base de textura. Una vez que ya está terminado esta cajita, lo que voy a hacer es quitar este borde gris para que al momento de la impresión no se vea. Entonces selecciono, me voy a contorno, sin contorno, y así de manera sucesiva para todos los cuadros que me quedan. Y bueno, finalmente así me queda la cajita listo para la impresión. Recuerden que está en formato A4 y el archivo lo pueden descargar en la parte inferior de este video. Y bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo proyecto.